Vale, entonces voy a presentar aquí. Les escribí unas diapositivas. Ahí ya están ustedes viendo mi pantalla, ¿verdad? No sé, me podrían confirmar en el chat porque no sé qué tal que empiezo a me ven. Pues ya están viendo mi pantalla. Bueno, les voy a pasar estas diapositivas que les escribí. Y pues voy a comenzar a pues, las ventanías, ¿no? Vamos a comenzar. Vale, pues comencemos con este recordatorio. Eh, Al inicio del curso yo les pregunté a ustedes si ya habían llevado la clase de teoría de conjuntos, algunos sí la llevaron, algunos no. Me pareció prudente escribir este recordatorio de esta pues, definición de teoría de conjuntos. Pues vamos a hacer algunos comentarios al respecto. Ustedes saben que toda la teoría que desarrollamos en pues, la clase de teoría de conjuntos, de lógica matemáticas, pues vive en el universo pues, de los conjuntos, ¿no? Estamos nosotros desarrollando nuestra teoría en ZFC. Sabemos que pues cualquier cosa que nosotros pensamos, cualquier cosa que nosotros cuantifiquemos y cualquier cosa a la que nosotros nos refiramos, siempre van a ser conjuntos. Y entonces, en ese sentido, pues en un curso de conjuntos se ve que no hay, no existe la necesidad de hacer distinciones entre un conjunto y sus elementos. A veces nos llevamos la idea de superior uno, pues que los conjuntos se escriben con mayúsculas y sus elementos se escriben con minúsculas y que pues hay una distinción, hay como una jerarquía entre ellos, pero pues no es así. Justamente nosotros pues vamos a asumir como nuestro universo consiste de conjuntos y únicamente de conjuntos, pues vamos a nada más hacer la aclaración de que si yo tengo, por ejemplo, que A es un elemento de A minúscula, es un elemento de A mayúscula, pues A también es un conjunto, no solo A mayúscula. Entonces, salvo que comencemos a hablar un poco de clases, que lo vamos a hacer un poco más al rato, pues haremos todas las observaciones pertinentes. Entonces, pues aquí yo les escribí este pequeño recordatorio acerca de la unión de un conjunto. Y pues justamente la unión de un conjunto A se define como el conjunto de todos los elementos de los elementos de A. Es decir, alguien está en la unión si solo si existe un elemento de A al cual perteneces. X está en la unión si solo si existe un A en A, de tal manera que X, aquí puse una estupidez, aquí es X está en A minúscula, y yo puse A mayúscula. eh, Ahí tenemos la primera cosa que sale mal. Entonces, nada más hacer la aclaración ahí en a ver aquí, esta cosa, aquí esta A tiene que ser minúscula, esta misma A minúscula. Entonces, X pertenece a la unión de A si solo si existe un A minúscula en A mayúscula, de tal manera que X está en A minúscula. Entonces, pues de aquí se ve, pues es inmediato, pues que justamente si tenemos un elemento de A, este va a quedar contenido en su unión. ¿Por qué? Porque si nos agarramos aquí un X en A, entonces X va a ser un elemento de A mayúscula. Por lo tanto, por la definición de la unión de A va a estar contenido en la unión de A. A ver, hasta ahora, eh, no sé, si alguien necesita detenerme aquí, sí les voy a pedir de favor que prendan su micrófono, porque como traigo pantalla completa, entonces no sé si ya el chat esté lleno o saturado de comentarios de que no se oye. Entonces, por favor, si alguien necesita comunicarse, que lo haga hablándome, ¿no? Hablándome directamente, prendiendo su micrófono. Entonces, a ver, voy a revisar para ver que no estoy paranoico.
Permítanme un segundo. Bueno, creo que pues todo va bien. Entonces, eh, hasta aquí todo bien, ¿verdad? Vale, pues entonces les repito, si alguien necesita detenerme, por favor que me lo diga directamente con su micrófono, porque no sé si esta cosa me avise mediante notificaciones auditivas que alguien se está queriendo comunicar conmigo. Entonces, por favor, con el micrófono. Vale, entonces, pues si no hay nada más que decir con respecto a este recordatorio de teoría de conjuntos, pues pasemos a lo que nos compete el día de hoy y con lo que nos habíamos quedado la última clase. Esta clase consiste en continuar abordando el tema de los conjuntos bien ordenados y lo que yo les había dicho un par de clases previamente a que las interrumpiéramos era que teníamos unas cosas que se llaman números ordinales y dichos números ordinales son como nuestros buenos órdenes canónicos. Yo les había dicho que son la columna vertebral de nuestro universo de conjuntos y justamente lo que vamos a hacer el día de hoy va a ser pues definirlos. Entonces, para poder hablar de los ordinales, primero necesitamos revisar esta definición de conjuntos transitivos. Entonces, pues como dice aquí, como bien pueden leer, vamos a decir que un conjunto X es transitivo si cualquier elemento X en X mayúscula satisface que además está contenido en X mayúscula. Es decir, todos sus elementos son también subconjuntos de dicho conjunto. X es transitivo si cualquier elemento suyo también es un subconjunto suyo. Y pues esta definición, pues claramente, bueno, aquí yo les puse en observaciones, pues por vacuidad el vacío es un conjunto transitivo porque pues todos los elementos del vacío pues están contenidos en el vacío. Entonces, pues una observación trivial pues es que el conjunto vacío es un conjunto transitivo. Y otra observación trivial es que si nosotros nos agarramos una familia de conjuntos transitivos, su intersección va a volver a ser un conjunto transitivo. ¿Por qué? Porque si nos agarramos a alguien, un elemento en la intersección de una familia de conjuntos transitivos, entonces por definición dicho elemento se va a quedar contenido en todos los intersecandos. ¿Por qué? Porque todos los intersecandos son conjuntos transitivos. Como todos los intersecandos son conjuntos transitivos, entonces dicho elemento va a estar contenido en todos. Como dicho elemento está contenido en todos, por lo tanto va a estar contenido en la intersección. Entonces, bueno, pues no sé, para quien lo necesite, pues después el video pues lo puede regresar tantas veces como quiera. Es muy fácil convencerse de que la intersección de transitivos es transitivo. Entonces, pues ya queda. Y otra que aquí yo le puse proposición, pero realmente es una observación, pues es que los siguientes enunciados son equivalentes. Aquí no lo voy a probar, me gustaría que ustedes lo hicieran pues de tarea moral, pues porque esto es una trivialidad, no sé, pueden hacer el 1 implica 2, 2 implica 3, 3 implica 4 y 4 implica 1 así de cajón, está muy sencillo, no sé, así se me ocurre, pues X es transitivo, implica que X está contenido en la potencia, pues de la pura definición. Cualquier elemento de X es un subconjunto de X, entonces X está contenido en la potencia. Análogamente se hacen los demás, no quiero, eh, pues no sé, no hay que perder tiempo en esto que se quede de tarea moral. Un conjunto es transitivo, sí, solo sí está contenido en su potencia, sí, solo sí contiene a su unión, donde la unión pues ya la presentamos al inicio de la clase. Eh, y sí, solo sí, pues tenemos esta formulita que para todo X y para todo Y, eh, que la pertenencia se comporta de manera transitiva, ¿no? Que si X está en Y y Y está en X, entonces X está en X. Lo que pueden leer aquí en esta diapositiva. Entonces, pues, tarea moral, continuamos, pues no se va a probar nada de eso. Ahora, esta proposición, bueno,
Creo que nada más escribí como 2 pruebas, creo que todo se va a quedar de tarea moral, entonces, eh, pues ni modo, ¿no? Estos son los estragos pues, del coronavirus. Entonces aquí les leo esta siguiente proposición. Dice que todos los elementos, si todos los elementos de X son conjuntos transitivos, entonces la misma unión va a ser un conjunto transitivo. Esto nuevamente se los platico, son pruebas habladas, son pruebas platicadas, porque si de por sí aquí mis diapositivas ya se ven atascados de texto, pues si empiezo a escribir todo así prueba por prueba, pues se va a ver algo terrible para la vista, ¿no? Entonces, esta proposición de aquí, pues nada más vamos a platicarla. Tenemos que si todos los elementos de un conjunto X son también conjuntos transitivos, entonces su unión vuelve a ser un conjunto transitivo. ¿Por qué? Pues agarrémonos un elemento en la unión de X. Digamos que nos tomamos un Z en la unión de X. Por definición de la unión de X, Z pertenece a algún elemento A de X. Es decir, Z está en A y A está en X. Ahora, como todos los elementos de X son transitivos, A es transitivo, entonces A está contenido en, en X y por lo tanto X mismo, como X está en A, entonces X va a estar, Z está en A, entonces Z va a estar también a su vez en X. Y como Z está en X, pues por el recordatorio pues, el recordatorio que les puse, si Z está en X, entonces Z va a estar contenido en la unión de A. Entonces, pues eso es lo que queríamos probar, ¿no? Que un elemento Z en la unión de X, pues vuelve a estar con un elemento Z en la unión de X, también va a estar contenido en la unión de X. Estas son proposiciones en donde literalmente hay que arrastrar la definición, hay que arrastrar el lápiz, hay que arrastrar las definiciones. Entonces, espero no les moleste mucho que mis pruebas estén muy en el aire y muy platicadas. Eh, es muy fácil convencerse de esto. Bueno, todos ya estamos en la segunda mitad de nuestra carrera, entonces creo que todos somos capaces de arrastrar un poquito el lápiz. Vale, entonces, bueno, pasada esta proposición, vamos a definir la pertenencia restringida a un conjunto. Ustedes saben que la pertenencia, pues, es la relación, la única relación que existe en el lenguaje de la teoría de conjuntos. La pertenencia, pues, es nuestra relación por excelencia. Entonces, pues, nosotros tenemos todo el derecho del mundo a definir este conjunto. Pues le ponemos epsilon sub x. Entonces, esta pues es una relación. ¿Por qué? Pues porque está contenida en el producto cartesiano de x consigo mismo. Y pues vamos a decir que A y B van a estar relacionados bajo esta pertenencia sub x. Pues si pasa lo natural, pues que A mismo esté en B mismo, ¿no? Es decir, la pertenencia restringida a X, pues no va a ser otra cosa, pues que nada más nos fijemos en todos los elementos de X, en todas las parejas ordenadas que estén en X cruz X, y nos vamos a decir que dos están relacionados con esta relacioncita, valga la redundancia, y solo si el primero está en el segundo. Es una relación, pues creo que fácil de entender. Entonces aquí yo nuevamente les puse que es fácil ver lo siguiente. Que si tenemos un conjunto donde nuevamente todos sus elementos son transitivos, entonces la pertenencia restringida a X nuevamente vuelve a ser transitiva en X. ¿Pero en qué sentido? Pues nosotros cuando comenzamos a ver conjuntos parcialmente ordenados, pues yo les escribí unas definiciones en donde que una relación binaria fuera asimétrica y que fuera transitiva. Entonces, pues en particular, esta es una relación binaria que está definida en X. Entonces, que sea transitiva significa que cuando yo me agarro cualesquiera tres elementos, de tal manera que tres elementos X, Y y Z, de tal manera que X está en Y, Y está en Z, entonces X está en Z. Esto es fácil de ver también. Este, ¿Por qué? Pues porque si todos los elementos de X son conjuntos transitivos, entonces si yo me agarro un X en Y, entonces X eh, permítame, si yo me agarro un X en Y y Y en Z, entonces como Y pertenece a X mayúscula, Y está, y está contenido. A ver, aguanten. ¿Por qué es fácil ver esto? A ver, lo bueno es que esto está haciendo
grabado, entonces pues, las pendejadas que diga pues van a quedar eh, pues grabadas, ¿no? A ver, vamos a ver, ¿por qué pasa que la relación de pertenencia restringida X es una relación transitiva en X? Eh, bueno, yo le puse que era fácil ver, entonces veamos por qué. Si Y está en Z, entonces como Z es un conjunto transitivo, Y está contenido en Z. Ah, claro, ya. Como Y está en Z y Z es transitivo, entonces Y es contenido en Z. Ahora, como X está en Z, como X está en y Y está contenido en Z, entonces X va a estar en Z. Pues entonces esto sí era una trivialidad. Entonces, si todos los elementos de X son transitivos, entonces la relación de pertenencia restringida a X va a ser transitiva en X, claro. Por otro lado, aquí yo le puse que también el regreso se verifica, pero aquí sí le tenemos que pedir a X que sea transitivo. Y pues esto se, así dicho formalmente, dice, si X es transitivo y la relación de pertenencia restringida a X es transitiva en X, es decir, en el sentido de esta definición de transitividad, eh, entonces todos los elementos de X también son transitivos. A ver, pues vamos a ver si es cierto. Pues tomémonos un Z en X mayúscula, pues hay que ver que Z es transitivo. Pues para ver que Z es transitivo tenemos que tomar, eh, tenemos que ver que todos los elementos de Z están contenidos en Z. Entonces tomémonos un Y en Z. Para ver que Y está contenido en Z, tenemos que tomar un elemento arbitrario en Y, digamos X, tomar X en y ver que X está en Z. De ese modo, como X está en Y está en Z, y X es un conjunto transitivo, X mayúscula es un conjunto transitivo, entonces tanto X como Y van a pertenecer a X mayúscula. Entonces, pues ya se verifican las hipótesis de este enunciado, que si X está en Y está en Z, y como la pertenencia es transitiva en X, la pertenencia restringida a X es transitiva en X, entonces X está en Z. Es decir, lo que acabamos de probar es que Y está contenido en Z, es decir, acabamos de probar que Z es un conjunto transitivo. Aquí pues es importante que sí se usó la hipótesis de que X fuera transitivo desde un inicio para ver que se valga este regreso. Bueno, esto también es una proposición pues muy trivialona, nada más es arrastrar el lápiz. De hecho, pues nada más es para comer tiempo, ¿no? Para decir que estoy enseñando algo, realmente solo lo estoy leyendo. Entonces, no sé, a ver, nuevamente, pues me verifico que hasta aquí todo esté bien. No sé si alguien hasta aquí tiene alguna duda o algún comentario de lo que he dicho hasta ahora. Creo que no hay notificaciones, menos de que todos me estén tirando de a loco, no sé. ¿Todo está bien hasta aquí? ¿Hay alguna duda o alguien quiere detenerse eh, en esto? Tienen 5 segundos para responder o sigo. ¿De todo bien? Aquí Aranza dice que no, no hay dudas. Bueno, pues ya pasaron 5 segundos, entonces les repito que si tienen dudas, pues nada más echen ahí un microfonazo y aquí los escuchamos. Sale pues entonces continuamos. Este, vale. Y aquí, bueno, después de esta proposición que termina aquí, nosotros decimos que vamos a definir pues el siguiente funcional que está definido en el universo de conjuntos. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros tenemos un conjunto X, entonces vamos a definir a su sucesor, al sucesor de X, como este conjuntito que ustedes ven acá. El sucesor de X es igual a agarrar X, el conjunto X, y pegarle el unitario de X. Es decir, alguien va a estar en el sucesor de X si solo si una de dos. O ese alguien pertenece a X o ese alguien es exactamente X. Es una definición muy sencilla. Nuevamente lo repito. De hecho aquí lo escribí. El sucesor de X es el resultado de tomar X y unirle
el mismo X, ¿no? Es decir, unirle el unitario de X. Lo repito, alguien va a estar en el sucesor de X si solo si ese alguien está en X o ese alguien es el mismo X, ¿no? Entonces, una observación que aquí igual es una realidad, pues es que si X es un conjunto transitivo, entonces el sucesor de X nuevamente va a volver a ser un conjunto transitivo. Pues nuevamente, esto es arrastrar el lápiz. Fíjense ustedes que si ustedes agarran un elemento en el sucesor, entonces tienen de dos sopas. Digamos, agarramos un Z en el sucesor. Si Z está en X, entonces como X es transitivo, Z va a estar contenido en X. Y como está contenido en X, pues va a estar contenido en el sucesor de X, por cómo está definido. Ahora, si Z no está en X, es decir, si Z es igual a X, entonces hay que probar que X está contenido en el sucesor de X. Pero justamente X es un uniendo del sucesor de X. Entonces, obviamente, X va a ser un subconjunto del sucesor de X. Es decir, si tenemos un conjunto transitivo, entonces su sucesor va a ser transitivo. Nuevamente, pues las demostraciones van mucho en el aire y alguien después de que termine la clase, pues no, como que no le quedó, como que siente que estoy diciendo pues, puro choro, pues pueden regresarle a escuchar lo que estoy diciendo y quizá buscarle un poco de sentido. Si no, pues nada más les repito por enésima vez, pues hay que arrastrar el lápiz. Estas son proposiciones muy sencillas de probar. Vale, entonces ya armados con nuestra definición de transitivo y de sucesor y de lo que sea, todo lo previamente, ahora sí vamos a pasar a definir lo que es un número ordinal. Entonces, pues aquí como se los escribí, nosotros vamos a decir que un conjunto alfa es un número ordinal o simplemente vamos a decir que es un ordinal si pasan dos cosas. Alfa es un conjunto transitivo, es decir, todos sus elementos están contenidos en alfa. Y la otra condición es que cuando nosotros nos agarramos la pareja ordenada alfa, coma, la pertenencia restringida alfa, que ya habíamos dicho que es una relación binaria definida en alfa, cuando nosotros nos agarramos esa cosa, pues resulta de que satisface los axiomas de buen orden. Y ya esa es la definición de que algo sea un número ordinal, que sea transitivo, que con la pertenencia restringida a dicho conjunto resulte ser un buen orden. Entonces, pues vamos a hacer cositas, vamos a ver qué, pues el jugo inmediato que le podemos sacar a esta definición. Entonces, pues aquí lo que yo puse es un recordatorio. Yo lo que probé en clase, no sé, unas 2, 3 clases antes de que nos dejáramos de ver, es que si nosotros teníamos un buen orden, un buen orden y nosotros definíamos el siguiente buen orden, nosotros tenemos que B, esta relación es un buen orden, y nosotros nos agarramos un punto que no pertenezca a B, entonces cuando nosotros definimos este nuevo orden que consiste en agarrar el orden viejito, el orden anterior, y definir y pegarle todos estos pares ordenados, es decir, lo que intuitivamente estamos haciendo es agarrar el buen orden y decir ahora, bueno, P va a estar por encima de todos los elementos de B. Entonces, pues cuando tenemos un buen orden y a ese buen orden le pegamos un puntito por encima de todos los que ya estaban en B, entonces nosotros habíamos hecho hasta un dibujín muy bonito de que pues este conjunto B unido con el unitario de P con esta relación definida de esta manera, eso nos regresaba un buen orden nuevamente. Ahora, ¿por qué digo esto? ¿Por qué? Porque si nosotros, bueno, tenemos esta observación, si nosotros agarramos un ordinal, entonces su sucesor va a volver a ser un ordinal. Para ver que su sucesor es un ordinal, pues tenemos que aplicarle el test del ordinal, es decir, tenemos que ver que su sucesor es transitivo y su sucesor equipado con la pertenencia restringido a dicho sucesor es un buen orden. Entonces, pues el primer paso de dicho test es ver que esta cosa, el sucesor de alfa, es transitivo, pero pues esto lo habíamos hecho en la diapositiva anterior. Si tenemos un conjunto transitivo, entonces su sucesor es transitivo. Alfa es transitivo porque alfa es un ordinal, entonces su sucesor es un conjunto transitivo. Falta ver que la pertenencia restringida al sucesor de alfa es un ordinal también, pero fíjense ustedes que el sucesor de alfa
Pues por definición no es otra cosa más que agarrar alfa y pegarle el unitario de alfa. Entonces, pues fíjense ustedes que eso se parece mucho al recordatorio que hicimos previamente. Si agarramos un buen orden y le pegamos a alguien por encima de todos, nuevamente va a volver a ser un buen orden. Ahora, ¿por qué si le pegamos nosotros alfa, en el caso de la definición del sucesor de alfa, por qué nos va a quedar esta relación? Pues porque justamente todos los elementos de alfa, pues precisamente pues, es como una tautología, pero todos los elementos de alfa pues, van a satisfacer que están en alfa, ¿no? Es decir, el par ordenado de un elemento de alfa con alfa, pues va a pertenecer a la relación de la pertenencia restringida al sucesor de alfa. Pues por los comentarios que hice ahorita y por los comentarios que hice antes de irnos de cuarentena, se sigue que el sucesor de alfa equipado con la pertenencia restringida al sucesor de alfa es un buen orden. Entonces, pues esto pues, es una trivialidad, por eso lo pusimos como observación. Lo repito, si alfa es un ordinal, entonces su sucesor nuevamente es un ordinal. Ahora, también otra observación, pues creo que aún más trivial, pues era que si nosotros teníamos un buen orden, nos agarrábamos un subconjunto de dicho buen orden, entonces cuando nosotros restringíamos nuestro orden a dicho subconjunto, nos restringíamos a las parejas ordenadas de esta relación, pero que solo tengan entradas en A, entonces eso también era un buen orden. ¿Y esto por qué pasaba? Pues porque los axiomas de buen orden se valían para todos los elementos en B, en particular se valen para todos los elementos de A, porque A es un subconjunto de B. Entonces, este, eh, este par ordenado vuelve a ser nuevamente un buen orden. Y por eso tenemos la siguiente observación. Todos los elementos de un ordinal son nuevamente números ordinales. Entonces, pues nada más, otra vez, demostración así con las manos, demostración en el aire. Pues agárrense ustedes un alfa ordinal, sea z un elemento en alfa. Como alfa es un conjunto transitivo, recordemos de la proposición anterior que si tenemos que alfa es un conjunto transitivo y la pertenencia restringida a alfa es transitiva, lo cual sí es porque pues de hecho la pertenencia bien ordena a alfa, entonces en particular es transitiva, pues tenemos las hipótesis de esta proposición. Tenemos que alfa es transitivo, la pertenencia restringida a alfa es transitiva, por lo tanto, todos los elementos de alfa van a ser transitivos, en particular el z que agarramos, ¿no? Es decir, z es transitivo. Ahora, pues resta ver que z con la pertenencia restringida a z también es un buen orden, pero fíjense que z restringido con dicha relación, pues no es otra cosa más que agarrar pues el análogo a este recordatorio. Justamente nos va a quedar el z, la pertenencia restringida a alfa intersección z cruz z, lo cual nuevamente, de manera muy trivial y por las propiedades de transitividad tanto de la relación de pertenencia como de transitividad de alfa, nos va a quedar que pues Z equipado con la pertenencia restringido a Z vuelve a ser un buen orden, pues no hacemos más comentarios al respecto, pues eso pasa, convéncense de ello y bueno, continuamos. Nuevamente los exhorto a que si me estoy pasando mucho con todas estas pruebas en el aire, pues alguien pues, agarre su micrófono, no lo voy a ver, no lo voy a recriminar porque ni siquiera lo tengo enfrente, no lo voy a, no son pruebas por intimidación, de verdad. Entonces, si alguien necesita que repita algo, por favor, con toda confianza. Vale, pues creo que llevamos buen tiempo. E igual, pues ya les había pedido que si me paso un poquito, pues no sean mala onda, quédense unos minutos más, porque me pasé un buen rato escribiendo estas diapositivas, ¿no? Entonces, sale pues. Entonces, lo que escribí más adelante, pues es fácil verificar lo siguiente. Tenemos nuevamente una observación que si tenemos alfa y beta ordinales, entonces no puede pasar lo siguiente. Alfa
No puede pasar que alfa esté en alfa y no puede pasar al mismo tiempo que alfa esté en beta y beta esté en alfa. ¿Esto por qué? A ver, vamos a ver la primera. Si alfa está en alfa, entonces, pues, alfa es un elemento de alfa, ¿no? Entonces, la pareja alfa, alfa va a estar en la pertenencia restringida a alfa, lo cual no puede pasar porque la pertenencia restringida a alfa es un buen orden. En particular, la pertenencia restringida a alfa es asimétrica. Entonces, el par ordenado alfa, alfa no puede estar en dicha relación. Por lo tanto, no puede pasar esto. Ahora, aquí un comentario, pues alguien me puede decir, bueno, es que esto de hecho no puede pasar para ningún conjunto. Pues sí, siempre y cuando estemos asumiendo el axioma de buena fundación, lo que sea que signifique eso. Pero pues aquí, si no lo estuviéramos asumiendo, pues por definición de los ordinales pasa esto. El mismo comentario va con respecto a al siguiente punto. ¿Por qué no puede pasar que alfa esté en beta y beta esté en alfa? Porque justamente como la relación de pertenencia, en este caso, pues no sé cómo se la quieran tomar, restringida alfa o restringida beta, es transitiva, pues el hecho de que pasen cualquiera de estas dos cosas, bueno, más bien, que pasen las dos cosas al mismo tiempo, pues nos va a implicar la primera, ¿no? Es decir, nos va a implicar que alfa esté en alfa y que beta esté en beta, lo cual, por el comentario anterior, pues no se puede, ¿no? Un ordinal no puede pertenecerse a sí mismo. Entonces, pues esto nada más era una observación. Ahora, aquí yo puse que tenemos un corolario, que si tenemos nosotros un conjunto cuyos elementos son todos números ordinales, entonces ese conjunto equipado con la pertenencia restringida a dicho conjunto es un buen orden. ¿Esto por qué pasa? Pues si todos los elementos de X son ordinales, en particular, son transitivos. Y luego que, ahora vamos a regresarnos un par de diapositivas antes. Y X es un conjunto donde todos sus elementos son transitivos, entonces la pertenencia se comporta de manera transitiva. Entonces, pues ahí ya tenemos, para probar que esta cosa es un buen orden, pues una de las cosas que tiene que satisfacer es que la pertenencia sea transitiva en dicho conjunto. Entonces, pues justamente, repito el argumento, si todos los elementos de X son ordinales, entonces todos los elementos de X son transitivos. Por la proposición anterior, la pertenencia restringida a X va a ser transitiva. Entonces ahí ya tenemos un punto. Otra cosa que tiene que cumplir un buen orden es que la relación, eh, en este caso de pertenencia, sea asimétrica. Es decir, que no exista un alfa en X de tal manera que alfa, alfa esté en este conjunto. Y pues esto, ¿por qué pasa? Pues por la observación anterior. No puede pasar, como todos los elementos de X son ordinales, entonces pues no puede pasar esto, no puede pasar que un elemento de X, que es un ordinal, esté en sí mismo. Por lo tanto, pues hasta ahora hemos probado que la relación de pertenencia restringida a X eh, es un ordena parcialmente a X, es decir, hasta ahora hemos visto que este par ordenado es un copo, es un conjunto parcialmente ordenado. Ahora, para ver qué es un buen orden, tendríamos que agarrarnos un subconjunto no vacío de X y ver que ese tiene elemento mínimo. Entonces, nuevamente, prueba en el aire. Nuevamente pido disculpas por las pruebas en el aire. No practiqué la clase previamente, nada más la fui escribiendo como iban surgiendo mis ideas. Entonces, pues no sé, de repente me están surgiendo cosas que digo, ay, esto sí lo hubiera escrito, ¿no? Aunque sea en mi cuaderno para escribirlo bien. Entonces, pues aquí, a ver, para ver qué es un buen orden, nosotros nos tenemos que agarrar un subconjunto de X que no sea vacío. Digamos, tomamos un A, subconjunto de X, A mayúscula, piénsenla ustedes en su cabeza. Entonces, tenemos, como A no es vacío, entonces existe un alfa en A. Ahora, si alfa intersecado con A
es distinto del vacío, entonces, como alfa es un ordinal, la pertenencia restringida a alfa es un buen orden. Entonces, si nosotros, en ese caso, como alfa intersecado con A es distinto del vacío, eso es lo que estamos suponiendo en este caso, entonces como alfa está bien ordenado con la pertenencia restringida a, entonces alfa intersección A tiene un mínimo con la pertenencia restringida a alfa. Entonces escojamos ese mínimo, llamémosle gamma. Entonces, pues afirmamos que gamma es el mínimo de A. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si no fuera así, entonces existiría alguien por debajo. Ah, chinga, a ver. Para ver qué es mínimo, tienes que probar que gamma está en todos los elementos de A. Híjole, no, aquí hay un error de, vaya, esto sí se cumple, pero necesito probar cosas antes, entonces vamos a dejar este corolario pendiente. Aquí más bien, lo que este corolario debería de ser, X, la pertenencia restringida a X, es un conjunto parcialmente ordenado. Quizás sí se desprende rápidamente que es buen orden, pero ahorita no lo traigo bien aterrizado. Entonces, hasta ahora, nada más cambiemos esto de buen orden por orden parcial. Espero que a nadie le haga ruido, no sé. Sí, entonces vamos a ver si el siguiente sí nos sale. Tenemos que, si nos agarramos, bueno, otro corolario, que si tenemos un conjunto de ordinales que además es transitivo, entonces, pues este conjunto, al que le llamé X, pues también vuelve a ser un ordinal. Es decir, si nosotros tenemos un conjunto X que consiste únicamente de ordinales y que además es transitivo, pues X de hecho es un ordinal. Entonces, pues para ver que X sea un ordinal, pues tiene que cumplir dos cosas. Es transitivo, por hipótesis ya la cumple. La otra es que X también, X equipado con la pertenencia es un buen orden. Híjole, pues voy a tener que usar el corolario que no probé, porque justamente pues era un corolario. Entonces, bueno, asumiendo que al rato lo vamos a probar, asumiendo este corolario, el hecho de que X con la pertenencia restringida a X nos implica inmediatamente pues, que un conjunto de ordinales positivos nuevamente es un ordinal. ¿Por qué? Pues por el anterior, que no hemos probado, que se queda pendiente y ya. Y a ver si el otro no usa algo de lo anterior. Y mi pedo, lo escribí así muy en la noche, muy apresurado, entonces ahí disculpaban el orden, es mi primera vez que doy una clase en línea. Entonces, eh, el otro corolario nos dice que si X es un conjunto de ordinales, entonces la unión de X vuelve a ser un conjunto, vuelve a ser un ordinal. ¿Y qué creen que sí usa el anterior? Este mismo. Pues justamente, si X es un conjunto de ordinales, entonces X es un conjunto cuyos elementos son todos transitivos. Y por lo que se había hecho previamente, creo que por aquí lo anoté, es esta proposición de que si tenemos un conjunto cuyos elementos son todos transitivos, entonces la unión vuelve a ser transitiva. Entonces, como la unión o X es un conjunto de ordinales, todos son transitivos, todos sus elementos son transitivos. En particular, la unión de X, por la proposición que les acabo de citar, vuelve a ser un conjunto transitivo. Ahora, como X es un conjunto de ordinales, entonces, en particular, nosotros sabemos que todos los elementos, por esta proposición, todos los elementos de un ordinal vuelven a ser números ordinales. Entonces, de ahí se sigue que todos los elementos de la unión de X, es decir, todos los elementos de X, como los elementos de X son ordinales, los elementos de ordinales son ordinales, entonces la unión de X consiste específicamente de números ordinales. Entonces, nuevamente, haciendo trampa y usando el anterior, X es un conjunto, la unión de X es un conjunto transitivo y, y la unión de, a ver qué hay que pedirle, y la unión de X es un conjunto de ordinales. Entonces, sí, claro, la unión de X es un conjunto de ordinales que es transitivo. Por lo tanto,
por el corolario anterior, la unión de X vuelve a ser un número ordinal. Ahora fíjense que este corolario se desprende de este corolario y este corolario se desprende de este corolario. El que nos falta probar es este, nada más lo probamos parcialmente. Nada más probamos que X equipado con la pertenencia restringida a X es un parcialmente ordenado. No probamos que sea buen orden. Nos falta ver eso. Igual ya lo podríamos hacer, pero lo voy a pendejear un poquito y ya van a ser las dos. Entonces se los dejo pendiente. Entonces, nuevamente, hasta aquí va todo bien, además de aquí la pendejada que me faltó. Todo bien hasta aquí, no sé, nuevamente reviso que no haya mensajes, que no haya nada. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene algún comentario hasta ahora? Bueno, aquí hay un mensaje que no había visto, no sé. No, es el mismo de hace rato. Bueno, entonces les pregunto a ver otra vez si alguien me puede responder. ¿Todo bien hasta aquí? Eh, todo en orden. No sigo hasta que alguien escriba un mensaje, entonces eh, no hay que hacer este silencio incómodo. ¿Todo bien? ¿Alguien tiene dudas, comentarios? Todo bien, dice Israel. Perfecto. Bueno, eh, pues seguimos, ¿no? Seguimos. Bueno, ya van a acabar las diapositivas. Igual ya va a acabar la hora. Les repito, espero que se puedan quedar quienes se puedan quedar. Entonces, lo único les repito, este corolario, este mero de aquí, es el que queda pendiente. Nada más hemos probado que es un copo, no que es un cobo. Lo probamos más adelante. Entonces, esta sí ya es una proposición, esta ya no la puedo cagar porque aquí está la prueba, está escrita. Entonces, eh, tenemos la siguiente proposición. Si nosotros tenemos un par de ordinales de tal manera que un par de ordinales alfa y beta, de tal manera que alfa esté estrictamente contenido en beta, es decir, que alfa esté contenido en beta, pero alfa es distinto de beta, entonces eso es suficiente para garantizar que alfa sea un elemento de beta. Vamos a probarlo. A ver, entonces pues es una prueba muy sencilla, la voy prácticamente leyendo. Va. Entonces, como alfa está contenido propiamente en beta, entonces beta menos alfa es distinto del vacío. ¿Por qué? Pues porque existe alguien en beta que no está en alfa. Entonces este conjunto es distinto del vacío. Pero fíjense que este conjunto pues es un subconjunto de beta. Y beta equipado con la pertenencia restringido a beta es un buen orden. Por lo tanto, le podemos encontrar un gamma que sea el mínimo. El mínimo con respecto a esta relación, a la relación de pertenencia restringida a beta. Entonces, gamma está en beta. Afirmamos que gamma es igual a alfa. Entonces, pues vamos a hacer la prueba pues, por doble contención. Vamos a probar que gamma está contenido en alfa, que alfa está contenido en gamma. Pues a ver, a patita, ¿no? Pues nos tomamos un delta que viva en gamma. Entonces, como beta es transitivo, bueno, aquí hay un error, más bien, como gamma es transitivo, no, sí, beta, sí, como beta y gamma son transitivos, gamma nosotros sabemos que está en beta, sí, no estaba bien el argumento, una disculpa. Como gamma está en beta y beta es transitivo, entonces gamma está contenido en beta, entonces delta está en beta. Nuevamente lo repito, gamma está en beta implica que gamma está contenido en beta, por lo tanto, que delta está en gamma implica que delta está en beta. Cámara. Ahora vamos a ver esto. Justamente nosotros queremos probar que si delta está en gamma, entonces delta está en alfa. Vamos a suponer que no. Si delta no está en alfa, entonces delta pertenecería a beta menos alfa, ¿no? Justamente porque delta está en beta y delta no está en alfa. Entonces delta pertenece a beta menos alfa. Y delta está por abajo de gamma con la pertenencia. Es decir, como nosotros tomamos delta en gamma, entonces delta, gamma está en la pertenencia restringida a beta. Por lo tanto, gamma no podría ser el epsilon beta mínimo. Pues no sé, ese es el argumento, ¿no? No sé si lo deba repetir, creo que no.
Justamente no puede pasar esto, porque si pasara, entonces resulta que gamma no sería el mínimo. Por lo tanto, esto no puede pasar. Se sigue que delta sí es un elemento de alfa. Por lo tanto, que delta esté en gamma implica que delta esté en alfa, es decir, gamma está contenido en alfa. Vamos a ver la contención al revés. Vamos a probar, si nos agarramos un delta en alfa, entonces delta está en gamma. Vamos a hacer la patita. Si nos tomamos un delta en alfa, entonces, como alfa está contenido en beta, pues delta está en beta. Así pues, como gamma y delta están en beta, y beta es un buen orden, en particular es un orden total, es decir, todos los elementos de beta son comparables con la pertenencia. Por lo tanto, que todos los elementos sean comparables significa que de tres sopas, o delta está en gamma, o delta es igual a gamma, o gamma está en delta. Y aquí lo que puse es que las últimas dos, es decir, que delta sea igual a gamma o delta esté en gamma, no pueden pasar. Pues si pasaran, justamente, ¿por qué chingados? A ver, delta es igual a gamma. Le puse cuál sería la contradicción. Como delta está en alfa y alfa es transitivo, se tendría que gamma está en alfa. Sí, creo que sí. Sí, justamente. Fíjense. Si delta fuera igual a gamma, entonces ustedes saben que delta está en alfa. Entonces, gamma estaría en alfa. Pero como nosotros nos tomamos afuera de alfa, entonces eso no puede ser. Es decir, delta no puede ser igual a gamma. Lo repito, porque si lo fuera, entonces gamma ser igual a delta estaría en alfa. Y eso por definición de gamma no puede ser. Ahora, si gamma estuviera en delta, entonces como alfa es transitivo y delta está en alfa, entonces delta está contenido en alfa. Como delta está contenido en alfa y gamma está en delta, entonces nuevamente gamma estaría en alfa. Pero recordemos que nosotros nos tomamos a gamma afuera de alfa. Por lo tanto, estas dos no pueden pasar. Entonces, pues tiene que pasar forzosamente esta, que delta está en gamma. Pues ya, ¿no? Eso es justamente lo que queríamos probar. Que delta esté en alfa implica que delta esté en gamma. Por lo tanto, alfa está contenido en gamma. Es decir, probamos la doble contención y esto prueba que gamma es igual a alfa. Pues como gamma sí era un elemento de beta, pues se sigue que alfa es un elemento de beta, que justamente era lo que queríamos probar. Y pues esto nos deja ahora sí un corolario muy sencillo. Este corolario sí es probable. Pues que justamente cuando tenemos dos ordinales, entonces eh, alfa, alfa va a ser un elemento de beta, sí, solo si alfa está estrictamente contenido en beta. Pues sí, ¿no? Si alfa está en beta, entonces, como beta es un ordinal, beta es transitivo, entonces alfa está contenido en beta. No pueden ser iguales, pues porque sabíamos que un ordinal no pertenece a sí mismo. Por lo tanto, alfa está contenido en beta, pero alfa no es igual a beta. Por lo tanto, alfa está contenido propiamente en beta. Y el regreso, pues se sigue por la proposición anterior. Si alfa está contenido en beta, entonces alfa está en beta. Entonces esto nos dice que la relación de pertenencia es equivalente a la relación de contención propia. Y aquí hay otra consecuencia del resultado anterior. Y pues esta consecuencia está muy fuerte, está bonita. ¿Por qué? Porque nos dice, bueno, pues tú definiste arbitrariamente los ordinales. Tú dijiste, agárrate alfa, un conjunto que sea transitivo y que esté bien ordenado con la pertenencia restringido a alfa, y vas a decir que eso es un ordinal. Bueno, pues resulta que esa definición es suficiente para ver que cualesquiera dos ordinales son comparables con la pertenencia. Es decir, lo que dice este enunciado, lo que dice este corolario, que si A son ordinales, entonces se cumple una de estas tres sopas. O alfa está en beta, o alfa es igual a beta, o beta es igual a alfa. Pues nada más una, ¿no? No pueden pasar dos al mismo tiempo, pues por esto mismo, ¿no? No puede pasar que alfa esté en beta y beta esté en alfa, tampoco puede pasar que alfa esté en beta y beta sea igual a alfa, porque pues contradiría esta, ¿no? Entonces, pues estos tres puntos son mutuamente excluyentes, y pues justamente lo que nos dice es que cuando nosotros nos fijamos en la clase de los ordinales, entonces pues esta clase es dicotómica, en el sentido de que pues todos son comparables con la pertenencia, que significa que pasa
pasa una y solo una de estos tres puntos y todo eso. Pues la demostración es muy sencilla. Pues justamente, recordemos que chingados, hay que probar, pues que pasa esto. Entonces yo puse aquí, es fácil ver que gamma es un ordinal. Claro que es fácil verlo. ¿Por qué? Pues porque al principio yo les puse, cuando ustedes se agarran una familia de conjuntos transitivos, entonces cuando los intersecan es transitivo, en particular que ustedes agarran dos conjuntos transitivos, es decir, en este caso nos estamos agarrando dos ordinales alfa y beta, cuando los intersequemos, pues el resultado, como alfa y beta son transitivos, entonces alfa intersección beta va a ser transitivo. Pues ya tenemos que gamma es transitivo. Para ver que es un buen orden, pues nada más hay que fijarnos que alfa intersección beta, pues está contenido en alfa, digamos, o también en beta, el que ustedes quieran. Como alfa intersección beta es un subconjunto de un buen orden, les repito, un buen orden que puede ser tanto alfa como beta, como alfa intersección beta es un buen orden restringido con la pertenencia a cualquiera de los dos conjuntos alfa y beta, entonces, pues, nuevamente, pues por esta observación de que cuando nosotros restringimos un buen orden, nos queda un buen orden, pues nos va a quedar que alfa intersección beta nuevamente está no, alfa intersección beta equipado con la pertenencia restringida a alfa intersección beta es un buen orden. Por lo tanto, gamma es transitivo y es buen orden con la pertenencia, entonces pues es un ordinal. Entonces alfa intersección beta es un ordinal. Y bueno, aquí no lo escribí en toda la presentación, pero pues es igual, así se prueba de la misma manera. Es una trivialidad probar que la intersección arbitraria de ordinales nuevamente es un ordinal. Eso espero que para quien vea este video pues se pueda convencer de ello. La intersección de ordinales es un ordinal. Entonces, bueno, pues ya, dicho lo anterior, pues nada más decimos, pues gamma sí es un ordinal. Entonces afirmamos que gamma es igual a alfa o gamma es igual a beta. Y pues por contradicción, si no fuera así, pues entonces justamente como gamma es la intersección, entonces si gamma está contenido tanto en alfa como en beta, si gamma no es igual a alguno de los dos, entonces pues gamma está contenido propiamente en alfa o en beta. Pues sí, porque gamma es un subconjunto de los dos. Si es distinto de los dos, entonces es un subconjunto propio de los dos. Por la proposición anterior que nos decía que cuando nos tomábamos dos ordinales, uno contenido propiamente en el otro, implicaba que el primero estaba en el segundo. Entonces, pues, nuevamente, por la proposición anterior, gamma o pertenece a alfa, gamma pertenece a alfa y pertenece a beta. Por lo tanto, pues gamma pertenece a la intersección de alfa y beta. Pero gamma es la intersección de alfa y beta, por lo tanto gamma está en gamma. Pero eso no puede ser porque esto lo habíamos establecido que esto no se podía. Por lo tanto, gamma en gamma pues es imposible, es absurdo. Y pues de aquí se deduce que pues la contradicción viene de suponer que gamma era distinto tanto de alfa como de beta, por lo tanto se tiene que gamma es igual a alfa o gamma es igual a beta. Pero como gamma es la intersección, se sigue que el hecho de que gamma sea igual a alfa o a beta, pues es que alfa esté contenido en beta o beta esté contenido en alfa. Y nuevamente, por la proposición anterior, pues no sé, en este caso, pues si gamma es igual a beta, pues ya estuvo, ¿no? Ya está esta sopa. Pero si no es igual, entonces alfa está contenido propiamente, por lo tanto alfa está en beta por la proposición anterior y análogamente para beta. Entonces, pues ya se garantiza la tricotomía deseada, pues es un corolario, esta es una proposición muy bonita, muy sencilla, pues que se hace así en una tarde de videoconferencia. Estoy viendo que ya es un poquito más de las 2, ya casi voy a acabar. Que no sé si haya banda que ya se haya desconectado, voy a checar. Igual ya llevo un rato hablando solo. Entonces no sé si todo esté bien, todo chido. Bueno, ya no pregunto porque luego se tardan un poco en responder. Continúo. Camarón, ya casi acabamos. Ahí dice, por último probaremos que la clase de los ordinales es una clase propia bien ordenada. Nuevamente, hago un recordatorio para quienes no hayan llevado teoría de conjuntos. Ustedes saben, cuando nos agarramos una colección de objetos, pues esa colección no necesariamente define un conjunto.
Por ejemplo, si ustedes sabrán de superior 1 que no existe el conjunto de todos los conjuntos, ¿no? O sea, no existe ningún conjunto que englobe a todos los conjuntos. En ese caso se dice que, pues, la colección de todos los conjuntos, pues, es una clase propia, porque pues, no cabe en ningún conjunto. Entonces, pues, vamos a probar eso, que el conjunto de la clase de ordinales, que lo vamos a denotar por or, es una clase propia bien ordenada. Entonces, primero vamos a ver que es una clase propia. Y pues para ver eso, pues vamos a ver que ningún conjunto puede contener a todos los ordinales. El argumento de esta demostración pues va a ser que si nosotros nos agarramos cualquier conjunto de ordinales, entonces siempre se le va a escapar un ordinal, siempre vamos a encontrar uno fuera. Es decir, va a existir un ordinal alfa que no pertenece a dicho conjunto. Y pues está muy trivial esta demostración. Ahí va. Nosotros, aquí ya va donde les empiezo a deber. Sí. Bueno, del corolario que les quedé a deber, era este. El corolario que les quedé a deber era este. Nosotros dijimos que si suponemos tenemos estos dos. Ojo, para las demostraciones que hice aquí y aquí, no usé nada de eso. Ahora sí lo voy a usar. Les recuerdo que el que tenemos pendiente es este corolario. Entonces, ahora sí voy a usar y como voy a usar por lo tanto, pues estaré usando este. Entonces, nuevamente, les recuerdo que pues, estoy haciendo trampa porque estoy asumiendo algo que todavía no he probado, que es este corolario. Entonces voy a usar Recordemos que si nosotros tenemos un conjunto de ordinales, entonces la unión de dicho conjunto vuelve a ser un ordinal. Entonces, si nosotros tenemos que X es un conjunto de ordinales, su unión es un ordinal. Y nosotros habíamos probado por aquí que si nosotros tenemos un ordinal, entonces su sucesor nuevamente es un ordinal. Por lo tanto, como X es un conjunto de ordinales, la unión de X es un ordinal y el sucesor de la unión de X es un ordinal. Entonces, alfa es un ordinal. Y bueno, pues la idea es probar que alfa no pertenece a X. Y vamos a hacer vamos a demostrar esto. Si sí pasara, entonces alfa está en X, ¿no? Si sí pasara que alfa está en X, entonces tendríamos que alfa está contenido en la unión de X. Y para probar esto, pues le cito la primerita cosa que yo vi. Nosotros dijimos que si teníamos un elemento A de un conjunto A mayúscula, entonces A va a estar contenido en su unión. Entonces es una trivialidad, nada más se lo recuerdo. Todos los elementos de un conjunto están contenidos en la unión de dicho conjunto. Entonces, usando eso, tenemos lo siguiente. Como alfa lo estamos suponiendo adentro de X, entonces alfa se va a quedar contenido en la unión de X. Por otro lado, alfa es igual al sucesor de la unión de X. Y recordemos que el sucesor está definido como agarrar la unión de X y pegarle el unitario de la unión de X. Entonces, como la unión de X es uno de los uniendos del sucesor, entonces la unión de X está contenida en el sucesor. La unión de X está contenida en alfa, que es lo que puse aquí. Entonces, como la unión de X está contenida en alfa y alfa está contenida en la unión de X, se sigue que alfa es igual a la unión de X. Pero la unión de X es un elemento del sucesor, porque recordemos que el sucesor era agarrar la unión de X y pegarle el unitario de la unión de X. Por lo tanto, la unión de X es un elemento del sucesor y el sucesor es alfa. Por lo tanto, tenemos que alfa está en alfa, lo cual no puede pasar para ordinales. Eso lo vimos aquí, en este punto. Entonces, aquí, bueno, pues esto, usando el corolario que no he probado, pues es muy fácil de convencerse que pasa esto. Y aquí, pues, no sé, quizá aquí ya me redima. Esta es la última proposición que escribí, que les voy a probar. Pues no sé, espero no volarme más de 10 minutos. Y justamente esta proposición está relacionada con el corolario que dejé pendiente. Entonces, igual si nos sale esta proposición, pues ya podemos probar el corolario que dejé pendiente. Pues no sé, no estoy haciendo argumentos circulares, nada más cometí pendejadas en escribir en desorden mis ideas. Entonces, cámara. Lo que nos dice es que, pues justamente, esto es un concepto que no probamos, pero pues que es muy intuitivo. Justamente, que una clase sea bien ordenada, pues es que cualquier subclase, lo que sea que signifique eso, cualquier colección, sea conjunto o no,
cualquier colección no vacía, cualquier clase no vacía, va a tener un elemento, un primer elemento con la pertenencia. Entonces, eso es lo que quiere decir que los ordinales sean una clase propia bien ordenada. Ya probamos, bueno, probamos porque dejé algo pendiente, que es una clase propia. Para ver que es bien ordenada, pues justamente tenemos que agarrar una clase no vacía y ver que tiene un elemento mínimo, mínimo con respecto a la pertenencia. Y justamente, eso es lo que vamos a hacer. Como A así negrita, pues le puse negrita porque es una clase. No, esto no es un conjunto, o sea, igual ya me estoy debrayando con pendejadas, pero va. Eh, que A sea distinto del vacío, pues justamente pues implica que podemos agarrar un elemento alfa en A. Entonces tenemos de dos sopas, que era más o menos la demostración que yo les quería hacer hace rato y que de repente se me cuatrapearon las ideas. Tomemos un elemento alfa en A. Entonces, dos sopas. Si alfa intersección A es igual al vacío, entonces alfa es el mínimo elemento de A, mínimo con la pertenencia. Y pues sí, pues justamente que sea mínimo significa que alfa pertenece a todos los elementos de A. Eh, bueno, alfa pertenece o es igual a todos los elementos de A. Esa es la definición de mínimo. Algo es mínimo si se queda, si para cualquier elemento de A, alfa es igual a dicho elemento o alfa está en dicho elemento. Pues ustedes agarren un beta en A. Entonces, como todos los elementos de A son ordinales, entonces beta no puede estar en alfa, porque si lo estuviera, al ser un elemento de alfa y de A, pues esta cosa sería distinta del vacío, ¿no? Pero la estamos suponiendo eh, pues vacía, entonces pues no puede ser, entonces alfa es el mínimo con la pertenencia. Este, otro, el otro caso pues es que alfa intersección A sea distinto del vacío. Ahora, como alfa intersección A es distinto del vacío y es un subconjunto de alfa, es decir, todos los elementos de aquí pertenecen a alfa, entonces, al ser un subconjunto no vacío de alfa, como alfa es un buen orden con la pertenencia restringida a alfa, entonces nos podemos elegir un gamma pues que sea el mínimo con esta relación. Y como es el mínimo, nosotros vamos a probar que gamma nuevamente pertenece o es igual a todos los elementos de A. Nuevamente, agárrense un beta. Beta, justamente, pues el argumento es, no lo mencioné en el caso anterior, pero pues es por tricotomía. Como estamos hablando de buenos órdenes, pues los buenos órdenes son totales. Entonces, para ver que que alfa se queda, que es igual a beta o alfa está en beta, pues nada más es necesario probar que beta no está en alfa. Pues es evidente. ¿Por qué? Pues porque si beta estuviera, este, perdón, que beta no está en gamma, justamente es un argumento de tricotomía. Es como en cálculo, cuando probábamos esta cosa de la continuidad, ¿no? Que justamente para ver que dos cosas eran iguales, pues probábamos que no eran una mayor a la otra. Entonces es algo parecido. Para probar que gamma se queda por debajo de todos los elementos de A, pues hay que ver que cualquier elemento de A no está propiamente, no pertenece a gamma. Entonces, pues si no fuera así, si existiera un beta en A, de tal manera que beta está en gamma, entonces como alfa es transitivo, beta pertenecería a alfa. Beta pertenece a alfa intersección A, por lo tanto, gamma no sería el mínimo. Entonces eso es una contradicción porque justamente nos tomamos al mínimo. Por lo tanto, gamma es el mínimo de A y ya estufas, ¿no? Ya le encontramos, en cualquiera de los dos casos, le encontramos un mínimo con la pertenencia a A. Bueno, y esa es la demostración. Y ahora sí les voy a probar el que quedó pendiente. Y ahora sí, pues es lo mismo, es la mismita prueba, y no estoy haciendo argumentos circulares. Justamente lo que yo no veía, pues era el error que hubo al poner esto antes, es que este corolario debió de ir después de este corolario. Ojo que para probar ese corolario no usé el que no probé, no es un argumento circular. Entonces, ya tenía, ahora sí, teniendo esto, voy a probar esto. Este fue el único que quedó pendiente y con esto cerramos el día de hoy. Son 2 con 15 minutos, entonces espero tardarme 5 minutos. Sale, entonces decimos,
pues si tenemos un conjunto X de ordinales, vamos a probar que X con la pertenencia restringida a X es un buen orden. Entonces, ya habíamos probado que es un copo, eso sí lo dije. Para ver que es un buen orden, tenemos que tomarnos un A subconjunto de X no vacío y encontrarle un mínimo. Entonces, pues agarrar, piénsenlo así en abstracto, sea un A mayúsculo distinto del vacío que está contenido en X. Como es distinto del vacío, entonces vamos a encontrarle un alfa en dicho conjunto, un alfa en A. Entonces, tenemos nuevamente, como en la demostración anterior, tenemos de dos sopas, que alfa intersección A sea igual al vacío o que alfa intersección A sea distinto del vacío. Vamos a ver en los casos sí podemos encontrar un mínimo. A ver, entonces, que alfa intersección A sea vacío, en ese caso vamos a decir que alfa es el mínimo. Vamos a probar que es el mínimo. Justamente, pues para ver que, vamos a probar que beta es vamos a probar que para toda beta no está en alfa, y esto es suficiente porque justamente como los ordinales mantienen una relación tricotómica, entonces el probar que beta que no puede pasar que beta en A también esté en alfa, entonces pues justamente eso implica que alfa sea el epsilon mínimo, ¿no? Entonces, pues sí, justamente, pues ya lo dije, ¿no? Si alfa intersección A lo estamos suponiendo igual al vacío, entonces cualquier elemento de A, pues no puede pertenecer a alfa, pues que si lo hiciera, entonces estaría en la intersección de alfa intersección A, pero pues la supusimos vacía, entonces eso no puede pasar. Entonces, ese caso nos garantiza, por la tricotomía, que como beta no puede estar en alfa, entonces o alfa es igual a beta o alfa está en beta. Entonces, alfa es mínimo. Por otro lado, si alfa intersección A es distinto del vacío, entonces ese conjunto es un subconjunto de alfa, y alfa es un buen orden con la pertenencia. Entonces, como es un buen orden con la pertenencia y este subconjunto alfa intersección A es distinto del vacío, le podemos encontrar un mínimo. Otra vez, ¿no? A ese mínimo le vamos a llamar gamma y afirmamos que gamma es el mínimo con la pertenencia restringida a X. Entonces, nuevamente, si nos agarramos nosotros un beta en A, vamos a ver que beta no puede estar en alfa. ¿Por qué? Porque si lo estuviera, entonces beta está en alfa intersección A y beta está en gamma, pero gamma era el mínimo, era el epsilon mínimo. Por lo tanto, no puede ser. Entonces, como beta no puede estar en gamma, por la tricotomía se sigue que gamma es igual a beta o gamma está en beta. Por lo tanto, gamma es el epsilon mínimo. Y pues es la misma prueba que les acabo de hacer hace un momento, ¿no? Por lo tanto, usando la tricotomía, se prueba que este conjunto, la X, cualquier conjunto de ordinales equipado con la pertenencia es un buen orden. Y ese era el único que no había probado. Por lo tanto, pues ya no les debo nada hoy, ya me puedo ir a comer tranquilo. Y ya, eso era lo único que había quedado pendiente. Eso sería todo lo que preparé por hoy. Creo que pues, es También bastante. podías probar que la intersección era el mínimo, ¿no? Eh, ¿Tú estás diciendo que la intersección es un ordinal? Sí, claramente es un ordinal, ¿no? Creo que sí. Sí, porque la intersección está contenida en alguno de los intersecandos y por tanto es buen orden, y también probaste que es transitivo. ¿Por qué sería transitivo? ¿Por qué alfa Lo intersección A probaste, sería transitivo? sí, ¿no? Ah, sí, porque habíamos dicho que es que lo que veo, obviamente, si nos agarramos un elemento de A intersección beta, de alfa intersección A, También esa puedes darte cosa, cuenta que es un conjunto tal que todos sus elementos son ordinales y es transitivo, y así igual tienes que es ordinal. pues sí, igual y ahí hice una que otra pendejada extra, ¿no? Eh, pero, bueno, pues esa prueba jala, ¿no? Igual, pues sí, convendría que
pues la bandita pues escribía que, pues si se puede simplificar, ¿no? Creo que las pruebas que puse, este, creo que las pruebas que escribí pues son bastante claras. Igual tú te encontraste una prueba más en corto, pero, pero sí, sí, sí se puede. Ahorita no sé, no lo veo, pero pues quizás sí me suena a que sí. Entonces no sé si haya algún otro comentario o qué, pero ya nos vamos, ya, sí, aquí me preguntan que si ya, que si voy a subir las diapositivas, sí, sí se las voy a subir, de todos modos, pues lo que acabo de sacar aquí, pues está en cualquier tipo, cualquier libro de teoría de conjuntos elemental. El que pues yo usualmente recurro pues es el de Hernández, porque ahí las pruebas están mucho más que detalladas. Este, También está el libro de José Alfredo Amor, para estudiantes de ciencias, teoría de conjuntos para estudiantes de ciencias. Y bueno, pues aquí el último comentario que me gustaría hacer es que pues quizá todo lo que vi ahorita, o sea, justamente, pues yo les hablé de la teoría de finales y la chingada, pues de cierta manera intuitivo, ¿no? Pero quizá el mismo hecho de que yo esté hablando así como loco, pues es igual antipedagógico, ¿no? Entonces, pues yo me justifico en que, pues es la manera más óptima que se me ocurrió de darles esto de ordinales. El miércoles seguiremos hablando de esto, ya lo veremos, pues que real, o sea, justamente aquí como que nada de esto parece que sean números, ¿no? Entonces vamos a hacer comentarios con respecto a eso y pues vamos a, no sé, a ver, pues ahorita ya no tengo prisa de nada, ¿no? O sea, esta cuarentena pues como que nos dio un cachetadón a todos y, y pues ya pues iremos haciendo las cosas con más calma, ¿no? Espero que, pues, que en un par de clases más quede toda la teoría de ordinales para abordar omega 1, que pues es lo que nuestra intención de este curso, bueno, de estas clases. Entonces, pues no sé si alguien tenga algún otro comentario o alguna otra sugerencia. Entonces, si no es así, pues ya podemos irnos despidiendo. No sé. ¿Todo bien? ¿Ya cortamos esto? Pues cámara, yo creo que sí. Pues entonces estamos en contacto. Al rato les subo las diapositivas y les reitero que cualquier duda que pueda surgir, pues me pueden encontrar por el Telegram, me pueden escribir un correo. Pues eso sería todo. Camarón. Ahí nos estamos viendo.